Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos. El objetivo es que el alumno sea capaz de interpretar, comprender y analizar la importancia de los ciclos biogeoquímicos. Comencemos. Iniciemos con la pregunta de ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Se le denominan así a la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque ayudan al aprovechamiento de los elementos al morir un ser vivo, a fin de que se depositen en la tierra y puedan ser aprovechados con otros organismos. Esto sucede porque los elementos se reciclan, ya que han estado reciclándose a través de la biosfera durante mucho tiempo. Los átomos que una persona posee probablemente pudieron prevenir de un ser vivo o de un no ser vivo. Es por esto que son indispensables los ciclos biogeoquímicos. Hay que iniciar con el ciclo del agua, también llamado ciclo mixto. Este ciclo es impulsado por la energía solar, ya que el sol calienta y su ausencia puede enfriar. Esto provoca los cambios de la materia, que a su vez provoca los cambios de estado físico en el agua, que básicamente el ciclo del agua se basa en eso, en los cambios físicos del agua. Tiene grandes efectos en los ecosistemas de la Tierra. Esto es porque el agua es un elemento no vivo que tiene total necesidad el ser humano, los organismos de tener. Sin agua no hay vida. Al mismo tiempo ayudan a otros ciclos de manera indirecta, porque ayudan a través del flujo de agua a mover diferentes elementos como el carbono, a través del flujo superficial, también llamado escorrienta o percolarse. Esto es porque al existir un movimiento de agua, no solamente se va el agua, sino también lo que contiene el agua o lo que hay en la escorrienta por donde pasa. Esto puede ser para el nitrógeno, para el carbono, para el fósforo, etcétera. Básicamente, este es el ciclo del agua. Iniciemos con la evaporación, ya que está, por ejemplo, aquí un océano o un mar o un río en donde se evapora, se condensa en forma de nubes y después se precipita. Cuando se precipita se vuelve agua, lo que provoca un flujo superficial en caso de que llegue a la tierra o una absorción de las plantas. En la absorción de las plantas existe lo que es, pues se nutren, llenan sus células de agua y empiezan a transpirar la que no necesitan o la que no pudieron captar. Aquí está el flujo subterráneo, que es donde el agua quiere volver al océano y va a través, o sea, por bajo de la tierra. Después está lo que es la sublimación, que hay como que tipo hielo o agua en estado sólido y vuelve al estado gaseoso. La transportación se da a través de las nubes, que es donde se empiezan a mover, se da otra vez la precipitación y después el deshielo, que es cuando esa agua congelada empieza a quitarse. Se da la infiltración, que es por donde llega la tierra a captar el agua, y este es el ciclo del agua. Se había mencionado que ayudaba el flujo superficial a transportar otros elementos. Esto es porque los elementos están en todas partes y al moverse el agua también se mueven los elementos. Aquí hay una palabra que se llama percloración, que es precisamente donde pasa el agua a través de los poros de la tierra y se sitúa en un espacio. Este espacio pueden ser mantos acuíferos, etcétera, y luego se da el flujo subterráneo y donde llega al lugar de origen, podría decirse, o a un flujo superficial o a un estanque más amplio y abierto. Continuemos con lo que es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono se puede dar a través de los procesos geológicos que pueden ser lentos y que contribuyen al ciclo. Estos procesos geológicos se dan por la formación de rocas sedimentarias y combustibles fósiles. Además de que alrededor del 18% de la masa del cuerpo humano está compuesta por carbono, esta se encuentra en las membranas plasmáticas de la célula. Y pues es utilizado el carbono mucho por la industria, por lo que es indispensable para la vida
en la Tierra. El ciclo del, el ciclo del carbono se puede dividir en dos como que facetas, que es el ciclo entre los seres vivos y el ciclo a través de los procesos geológicos. Los procesos geológicos, ya se lo habíamos mencionado, son las sedimentaciones de rocas o de combustibles fósiles, y en los seres vivos se conoce como ciclo biológico del carbono, como se puede apreciar ahí. Aquí está la imagen del ciclo del carbono. El carbono se encuentra, por ejemplo, en CO2, que es dióxido de carbono. El dióxido de carbono nosotros lo generamos a través de la respiración de los animales, la respiración celular. El dióxido de carbono se va al cielo, ayuda, por decir así, al efecto invernadero, que es la captación de calor. Y este dióxido de carbono va hacia la fotosíntesis, que es donde las plantas lo procesan y lo convierten en carbono orgánico. Y los organismos en descomposición también lo aprovechan. Este, este carbono orgánico también puede ser aprovechado en fósiles y pues se da un proceso un poco más lento. La respiración de las raíces, aquí como lo podemos ver, también es un proceso que contribuye a esto. Las emulsiones de vehículos y fábricas aprovechan este carbono y lo vuelven dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es a la vez bueno porque ayuda al calentamiento del planeta, pero así como es bueno, demasiado dióxido de carbono provoca el calentamiento excesivo del planeta. Se da a través de los ciclos biológicos del carbono se dan a través de la alimentación de los organismos heterótrofos, como lo podemos ver aquí, porque por ejemplo esta ovejita se come la planta y al mismo tiempo se está alimentando de carbono. Y después lo lleva a la respiración celular, como ya lo habíamos mencionado. Los descomponedores, por ejemplo, liberan el carbono al degradarlo, lo que ayuda a los demás organismos a subsistir. El CO2 puede ser atrapado por el agua. Aquí, por ejemplo, lo atrapa los océanos más que nada a través del levantamiento y ayudan a que pues a los organismos. El problema con el CO2 es que no permite el desarrollo total de un organismo porque al haber demasiado CO2 y CO2 provoca que el agua se vuelva ácida. La acis, el acidez del agua provoca que los corales, por ejemplo, sean blancos. O sea, no se está creando un espacio óptimo para los seres vivos porque el exceso de CO2 provocó que ya no fuera un hábitat para ellos. Algo curioso porque hay organismos que sí aprovechan el CO2 para su respiración, alimentación, etcétera, lo que provoca que proliferen esos organismos no deseables y disminuya en organismos sí deseables, como los corales, que están pues prácticamente en una situación crítica. El ciclo del nitrógeno es otro ciclo que hay que ver. El nitrógeno es un nutriente limitante común en la naturaleza. ¿Qué significa limitante? Bueno, nutriente limitante significa o es aquel que está disponible en una cantidad mínima, lo que restringe el crecimiento de organismos o poblaciones. Así que el nutriente limitante hace que las plantas no crezcan a lo loco. El nitrógeno también compone alrededor de un 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra, pero que sea el 78% para la atmósfera no significa que seres vivos como plantas y animales lo puedan aprovechar en su forma como que normal. Las bacterias forman un papel por eso muy fundamental en el ciclo del nitrógeno, ya que al ser vivo como plantas y animales no pueden procesar el nitrógeno en su forma base, pues existe como en su forma del nitrógeno atmosférico se dan las bacterias. En este caso, el nitrógeno atmosférico es aprovechado por los procariotes fijadores del nitrógeno. El proceso de fijación es es prácticamente el proceso que las bacterias realizan,
que es tomar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en algo biológico sintetizado para animales y plantas, en este caso amoníaco, para las plantas. Este amoníaco se va a la planta lo procesa y lo deja ir en forma de nitritos y nitratos. Hay bacterias como procariotas nitrificantes que este nitrógeno o este amoníaco lo convierten en NH3, que es amoníaco. Después de pasar por esto, pueden ir a las plantas de nuevo y estas plantas lo pueden devolver a la atmósfera o pueden pasar por los procariontes desnitrificantes que convierten estos nitratos en nitrógeno atmosférico. Básicamente las bacterias se encargan de todo y hay bacterias para todo. Esto es muy positivo. Sin embargo, llega un punto en el que nosotros, seres humanos, nos aprovechamos de este ciclo y lo queremos sobreexplotar. Más adelante vamos a hablar un poco más de él. Aquí está contenido todo el ciclo del nitrógeno. Inicia el gas nitrógeno de la atmósfera como N2. Después pasa por la fijación de bacterias y luego pasa a la amonificación por bacterias y hongos, que es cuando se hace amoníaco. Después pasa por la nitrificación de bacterias, luego por la nitrificación de bacterias otra vez, y luego se desnitrifica y por la nitrificación de bacterias y llega otra vez a la atmósfera. Algo que hay que señalar es que las redes tróficas terrestres se aprovechan en algunos puntos como en los desechos del nitrógeno del suelo para alimentarse, como las plantas, y al mismo tiempo los animales se alimentan de las plantas. Esto es pues como que el orden natural del nitrógeno. Sin embargo, hay un factor que son los fertilizantes. Los fertilizantes usados para que las plantas proliferen provoca pues para la población algo muy bueno, porque a mayor población, mayor necesidad de productores para alimentarse. Sin embargo, estos fertilizantes llegan al escurrimiento, por lo que llegan al agua. El agua capta ese nitrógeno y lo lleva al espacio marino, a las redes tróficas marinas. Aquí está bien porque también hay bacterias y orqueobacterias que contribuyen a cambiar esto y a otra vez el ciclo del nitrógeno. Sin embargo, los fertilizantes son tan usados que provoca una sobreproducción de nitrógeno, lo que da lugar a la lluvia ácida a través del ácido nítrico y al efecto invernadero a través del óxido nitroso. Porque todo el nitrógeno captado por un hombre no puede ser captado de igual forma por las arqueobacterias, por bacterias y por hongos. O sea, producimos demasiado nitrógeno y estamos matando al mismo tiempo al planeta. Este nitrógeno provoca también que crezcan las algas, lo que provoca las algas que se acaben el oxígeno, se acaban el nitrógeno y todo, pero también acaban la vida acuática. Y al acabar la vida acuática acaban un ecosistema porque solo hay algas y las algas son perjudiciales por la respiración celular que llevan a cabo en exceso. Hay algas positivas, pero no siempre son positivas. Continuemos con el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es muy importante porque el fósforo es un nutriente que se encuentra en forma de macromoléculas del ser humano y en el ADN. Es un ciclo, pues también podría decirse lento, pero también es considerado el fósforo un nutriente limitante, como ya lo habíamos mencionado. El fósforo se encuentra en diferentes lugares, como en ceniza volcánica, aerosoles y polvo mineral, como podemos observar en esta imagen. Esta es una representación gráfica de lo que es el ciclo del fósforo. Aquí, por ejemplo, tenemos la ceniza volcánica que se da en forma del aerosol. Solamente hay que recordar que el aerosol no es como tal un gas porque el fósforo no se encuentra en forma gaseosa. Llega a las redes tróficas terrestres. Al llegar aquí, las plantas captan ese fósforo y al mismo tiempo los animales se alimentan de las plantas para captar ese fósforo.
Al morir plantas y al desechar animales y morir animales, se va el fósforo en dos fases. Se puede dar al suelo, el suelo lo captan las bacterias y lo captan ese fósforo las bacterias por los organismos detritívoros, o también se puede dar un escurrimiento porque se va al río o a los lagos. Este escurrimiento también lo pueden aprovechar los organismos acuáticos. Los organismos acuáticos no aprovechan todo el fósforo, por lo que hay partes del fósforo que se sedimentan. Al sedimentarse, provoca lo que es el levantamiento. Este levantamiento es el proceso lento del que se hablaba, ya que se esperan muchos años para que el océano pueda subir esta sedimentación y la vuelva a pasar al suelo y formen las rocas sedimentarias de fósforo, como se puede apreciar aquí en el ciclo. Este es el ciclo natural. Sin embargo, de nuevo tenemos el proceso de fertilizantes. Ok, los fertilizantes se dan los escurrimientos, se da la filtración y otra vez todo este fósforo llega a los océanos. Como es demasiado fósforo, provoca lo mismo que el nitrógeno. Los fertilizantes en ríos provocan la eutrofización, que es el crecimiento excesivo de algas. Y pues otra vez, estos fertilizantes provocaron que el océano no pueda captar todo el fósforo y se esté matando la vida en los ecosistemas. Bueno, pues básicamente este es el ciclo del fósforo. Hay que tomar en cuenta que usar fertilizantes no es malo. El problema es que se usan demasiado. Nosotros intentamos ayudar a la vida, a las plantas, y estamos dañando otra parte de la moneda, como son los océanos. Y por último se encuentra el ciclo del azufre. Es un nutriente secundario requerido por las plantas y animales. Las bacterias desempeñan un papel indispensable en este ciclo, y como se puede apreciar en la imagen de aquí, está el ciclo, el azufre en una forma nativa, en forma sólida. Aquí se ve el ciclo del azufre. Antes que nada, el azufre está como sulfato, como se puede observar en la imagen, y es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar las diferentes funciones vitales. A veces, o en ocasiones, es utilizado por los consumidores primarios como azufre orgánico reducido. El azufre puede llegar de estos consumidores primarios a convertirse en un sulfuro de hidrógeno, como se puede observar aquí, o dióxido de azufre, que regresa a la atmósfera. El punto es que ambos gases son provenientes de volcanes y de volcanes activos y por la descomposición de materia orgánica. Entonces, cuando el sujeto muere, se convierte en hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y en dióxido de azufre. Y cuando llegan a la atmósfera, al combinarse con el agua, forman el ácido sulfúrico, que aquí está presentado en la lluvia, pero al precipitarse se forma la lluvia ácida. Entonces es conveniente el ciclo del azufre. Sin embargo, el exceso de azufre en la atmósfera, en este caso de dióxido de azufre, puede provocar grandes malestares en los ecosistemas. Aquí está un link para más información. Pueden consultar Khan Academic o el libro Pearson de Ecología y Medio Ambiente. Y también pues me gustaría dar una pequeña conclusión, que es que los ciclos biogeoquímicos son indispensables para la vida y pues no son algo que se den tan sencillos. Así las bacterias, intervienen demasiados organismos, bacterias, arqueobacterias, plantas, animales, todos los reinos. Entonces hay que buscar que se sigan dando correctamente y que las actividades del hombre no afecten tanto al ciclo. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber estado en cada momento del video. Hasta luego.